Me llamo Eduardo Andrade. Tengo 63 años y fui inspector de policía durante 35 años en una gran ciudad. Hoy voy a contarte cómo mi vida cambió la noche en que recibí una llamada de mi nieto Nicolás, de solo 16 años. Llorando, me dijo que estaba encerrado en los calabozos de la comisaría porque su padrastro, Carlos, lo había acusado de agresión. Lo que descubrí esa noche desató una guerra contra la corrupción que ni yo, con toda mi experiencia, habría podido imaginar. Pero antes de contarte cómo comenzó todo, necesito pedirte un favor. Por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental y puede salvar vidas. El teléfono sonó a las 3:14 de la madrugada. A esa hora, cualquier sonido parece más fuerte, más urgente. Durante mis años como inspector, aprendí que las llamadas en mitad de la noche nunca traen buenas noticias. Agarré el celular y contesté medio dormido. «Hola, abuelo». La voz temblorosa de Nicolás me despejó de golpe. «Estoy en la comisaría séptima. Me arrestaron. Carlos dice que lo ataqué, pero no es verdad. Él me golpeó primero». «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?», pregunté mientras me levantaba a oscuras buscando los pantalones. «Me duele la cara. Tengo miedo, abuelo. El inspector de aquí es amigo de Carlos y no me cree. Por favor, ven. No te muevas de ahí. Y no digas una palabra más hasta que yo llegue». Mientras me vestía, intenté despejar la mente. Carlos Valle, el padrastro de Nicolás. Siempre pensé que ese hombre traería problemas. Mi hija María murió hace 5 años en un accidente de tráfico y apenas un año después, Gabriela, la madre de Nicolás, se casó con Carlos. Nunca entendí qué vio en él. Un empresario con contactos en la alcaldía, siempre presumiendo de su influencia. Cogí mi vieja placa de inspector, la cartera y las llaves del coche. Ya no tengo autoridad oficial, pero conozco el sistema y a muchas de las personas que siguen dentro. La placa, aunque esté caducada, todavía impone cierto respeto. Conduje por las calles vacías de la ciudad mientras la ansiedad me devoraba. Nicolás siempre fue un buen chico. Estudioso, tranquilo, jamás buscaba problemas. Si estaba en una celda de comisaría, algo muy grave estaba ocurriendo. Llegué a la comisaría séptima, un edificio que conocía demasiado bien. Había trabajado allí mis primeros 10 años en el cuerpo. Al entrar, me golpeó el olor familiar a café recalentado y desinfectante, como un viejo conocido al que no sabes si te alegra ver. En el mostrador, una agente joven tecleaba algo en el ordenador. «Buenas noches. Soy Eduardo Andrade, exinspector. Mi nieto, Nicolás Alvarado, está detenido y quiero verlo», dije con firmeza. La agente me miró con indiferencia. «Un momento». Tecleó un par de cosas más y levantó el teléfono interno. «Inspector Camacho, hay un señor aquí que dice ser el abuelo del chico detenido por agresión». Esperé impaciente tamborileando los dedos sobre el mostrador. La puerta interior se abrió y apareció Víctor Camacho. Lo reconocí al instante. Un hombre corpulento, de unos 50 años, bigote canoso y ojos pequeños y desconfiados. Habíamos trabajado juntos años atrás, pero nunca nos llevamos bien. Siempre pensé que era demasiado flexible con ciertas normas. «Vaya, vaya. Eduardo Andrade». Su voz era grave, casi burlona. «¿Cuánto tiempo, compañero?» «No vengo a conversar, Víctor. Quiero ver a mi nieto y saber exactamente de qué se le acusa». Por supuesto. Pasa a mi despacho». Me hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras caminábamos por el pasillo, al fondo vi las celdas de detención temporal. En una de ellas reconocí a Nicolás sentado en un banco, la cabeza gacha. Intenté acercarme, pero Camacho me detuvo con el brazo. «Tú y yo hablamos primero, Eduardo. Las cosas están complicadas». En su despacho, Camacho se sentó tras el escritorio y yo ocupé la silla de enfrente. Sobre la mesa había una foto enmarcada, él con otros hombres en lo que parecía un viaje de caza. Reconocí a Carlos Valle entre ellos, sonriente, con un rifle en la mano. Aquello confirmó mis sospechas.
Eran amigos. Tu nieto agredió a su padrastro esta noche, empezó Camacho con tono seguro, casi mecánico. Le reventó el labio y casi le rompe la nariz. Carlos está ahora en el hospital haciéndose unas pruebas. Tenemos un video de la cámara de seguridad de la casa donde se ve todo. El chico perdió los nervios. Quiero ver ese video, dije seco. Claro. Giró el monitor hacia mí y abrió un archivo. En la pantalla vi lo que parecía la sala de estar. Carlos entraba en plano, hablando. Nicolás aparecía después, visiblemente alterado. De pronto, la imagen mostraba a mi nieto empujando a Carlos, que caía hacia atrás. La grabación terminaba justo ahí. «Eso es todo», dijo Camacho. «¿Dónde está el resto del video? Esto no demuestra nada concluyente». «Es lo que hay, Eduardo. Carlos está presentando cargos por agresión. El chico tiene antecedentes de comportamiento violento en el instituto». «Eso es mentira. Nicolás nunca ha tenido problemas disciplinarios. Tengo informes que dicen lo contrario». Me levanté sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir. «Quiero hablar con mi nieto ahora mismo». 5 minutos, cedió Camacho. Me acompañó hasta la celda donde estaba Nicolás. Cuando me vio, mi nieto se levantó. Tenía un ojo morado, un corte en la ceja y el labio hinchado. Verlo así me provocó una mezcla de dolor y furia. «¿Abuelo?» Su voz se quebró. «Tranquilo, Nico, voy a sacarte de aquí». Camacho abrió la celda y me dejó entrar. Abracé a mi nieto y sentí cómo temblaba. «¿Qué fue lo que pasó de verdad?», le pregunté en voz baja. Carlos llegó borracho como siempre. Empezó a gritar que le había robado dinero de la cartera. Cuando le dije que no era cierto, me pegó. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Me defendí. Solo lo empujé para apartarlo, pero se golpeó con la mesa. Entonces llamó a la policía diciendo que yo lo había atacado. «¿Y tu mamá dónde estaba?» «Está fuera de la ciudad por trabajo, en Monterrey. Vuelve mañana». Nicolás bajó aún más la voz. «No es la primera vez que Carlos me pega, abuelo, pero siempre me amenaza. Dice que si hablo nadie me va a creer». Miré a Camacho, que esperaba impaciente en la puerta. «Voy a sacarte de aquí, te lo prometo», le dije a Nicolás, apretándole el hombro. «No vas a pasar ni una noche más en esta celda». Salí y me planté delante de Camacho. «Mi nieto tiene la cara llena de golpes. ¿Por qué Carlos no está detenido también? ¿Por qué no figura en tu informe que él agredió al chico?» El señor Valle dice que el muchacho se hizo esas lesiones mientras se resistía a los agentes en el arresto. Eso es absurdo y lo sabes. Exijo que un médico examine a Nicolás ahora mismo y documente sus heridas. Es muy tarde para eso, Eduardo. Nunca es tarde para hacer las cosas bien, Víctor. O llamas a un médico o llamo a la fiscal de guardia para denunciar irregularidades en tu procedimiento. Camacho me sostuvo la mirada, valorando mi amenaza. Al final suspiró. Está bien. Llamaré al médico forense de guardia. Pero no va a cambiar nada, Eduardo. El chico se queda esta noche aquí y mañana lo verá el juez. Ya veremos. Mientras Camacho se alejaba para hacer la llamada, saqué el celular y marqué un número que no usaba desde hacía tiempo. Tras 3 tonos, contestó una voz femenina. «Teniente Robles, ¿quién habla?» «Soy Eduardo Andrade, exinspector de la comisaría séptima. Necesito tu ayuda urgente. La teniente Abril Robles es una de las pocas personas en la policía en las que siempre confié. Joven, inteligente y, sobre todo, incorruptible». Le expliqué la situación a toda prisa. «Estoy de servicio esta noche», dijo. «En 20 minutos puedo pasar por ahí para verificar el procedimiento». «Te lo agradezco, Abril». Mientras esperaba, observé el movimiento en la comisaría. Un par de agentes me miraron con curiosidad. Probablemente sabían quién era. En mis tiempos me gané fama de inflexible, de no aceptar tratos ni favores. Eso me dio respeto para algunos y enemigos para muchos. La puerta principal se abrió y entró Carlos Valle. Llevaba una venda en la nariz y el labio inferior hinchado. Nuestras miradas se cruzaron y se detuvo, sorprendido de verme allí.
Luego esbozó una sonrisa torcida y se fue directo al despacho de Camacho. Pocos minutos después llegó la teniente Robles. Con poco más de 30 años, tenía la mirada firme de quien sabe hacer su trabajo y no tolera obstáculos. Me saludó con un apretón de manos seguro. «Inspector Andrade, ¿cuánto tiempo?» «Ya no soy inspector, teniente». «Para mí siempre lo será, señor. Usted me enseñó la mitad de lo que sé». Camacho salió de su despacho seguido de Carlos. Al ver a Abril, se tensó visiblemente. «Teniente Robles, ¿qué la trae por aquí a estas horas?» «Revisión rutinaria de procedimiento, inspector Camacho. Me informaron de una detención por violencia doméstica y quiero verificar que todo esté en orden». Carlos se adelantó, extendiendo la mano. «Carlos Valle, señora. Soy la víctima en este caso». Abril ignoró su mano. «Necesito revisar el expediente y ver al detenido», dijo sin rodeos. «Ya llamé a un médico para que examine al chico», añadió Camacho. «Perfecto. Estaré presente en el examen. Ahora, el expediente». Camacho la condujo a su despacho. Carlos se quedó conmigo en el pasillo, con una sonrisa soberbia que me revolvió el estómago. «Es una pena que tengamos que conocernos en estas circunstancias, señor Andrade», dijo con falsa cortesía. «Nicolás siempre habla muy bien de usted». «Ahorra la hipocresía, Valle. Sé perfectamente lo que has hecho». Su sonrisa se desvaneció. «Tenga cuidado con lo que insinúa. Tengo el video que demuestra quién agredió a quién. Un video convenientemente recortado, que pasó antes de la parte que me enseñó Camacho. Nada relevante». Se aproximó bajando la voz. «Mire, señor Andrade, entiendo que quiera defender a su nieto, pero el chico tiene problemas. Necesita disciplina, una mano firme». «¿La mano firme que le dejó un ojo morado y la ceja abierta? Supongo que también se hizo eso resistiéndose al arresto. Pregúntele a los agentes que lo trajeron. O quizá fuiste tú y luego llamaste a tu amigo Camacho para maquillar la historia». El rostro de Carlos se endureció. «Tenga cuidado, viejo. Su tiempo ya pasó. Ahora las cosas funcionan de otra manera. Te sorprendería lo bien que sé cómo funcionan las cosas ahora, Valle, y de lo que soy capaz por mi nieto». La conversación se interrumpió con la llegada del médico forense, un joven que parecía recién salido de la facultad. Camacho y Abril salieron del despacho. «Doctor Mendoza», lo saludó Camacho. «Gracias por venir tan rápido. El detenido está por aquí». Abril hizo un gesto para que el doctor la siguiera hacia las celdas. Carlos intentó ir detrás, pero ella lo detuvo. «Solo personal autorizado, señor Valle. Soy la parte denunciante. Tengo derecho a estar presente». «No durante el examen médico», respondió con firmeza. «Espere aquí». Carlos me lanzó una mirada furiosa, como si yo fuera el culpable del retraso en sus planes. Se sentó en una de las sillas de la sala de espera, tamborileando los dedos nerviosamente. Abril me indicó que la acompañara. Entramos en la celda, mientras el doctor ya examinaba a Nicolás. El médico tomó fotografías de las lesiones, las midió y lo anotó todo en un formulario oficial. «¿Puede decirme cómo se hizo estas heridas?», preguntó. Nicolás me miró buscando aprobación. Asentí ligeramente. «Mi padrastro me pegó. Primero un puñetazo aquí», señaló el ojo. «Luego me empujó contra la pared. Me golpeé la cabeza y me corté la ceja con un estante». «¿Cuándo fue esto?» «Esta noche, poco después de las 11. El doctor lo anotó y siguió con la exploración. Cuando terminó, se volvió hacia Abril. «Las lesiones son coherentes con lo que cuenta. El hematoma periorbitario, el ojo morado, tiene la coloración de un golpe de hace unas 4 o 5 horas. El corte en la ceja es típico de un impacto contra un objeto con borde, no de un puñetazo directo». Abril asintió. «Gracias, doctor. Necesito su informe cuanto antes. Lo tendrá en 1 hora como máximo». Cuando el médico se fue, Abril me miró. «Esto contradice el informe inicial, inspector». «Por supuesto que lo contradice. Camacho está encubriendo a Carlos». «También revisé el video»,
añadió ella en voz baja. Hay algo raro. Los metadatos indican que fue editado hace 2 horas. La grabación original tenía que ser más larga. ¿Puedes conseguirla? Necesito una orden judicial para acceder al sistema de vigilancia de la casa, y para eso necesito pruebas de manipulación de evidencia. Nicolás intervino. La vecina, la señora Cárdenas, tiene cámaras apuntando a nuestra entrada. Siempre está grabando. Dice que le roban las macetas. Abril me miró con un destello de esperanza. ¿Sabes la dirección exacta? Calle Jacaranda 247, Colonia Valle Verde, respondió Nicolás. Voy para allá ahora mismo, dijo Abril. Si esas grabaciones muestran algo distinto, podremos darle la vuelta a todo esto. Yo me quedo con él, añadí, señalando a mi nieto. No pienso dejarlo solo. No lo dejaré desamparado, abuelo, prometió ella, usando deliberadamente el término personal. Esto apesta a corrupción, y sabes que eso es lo que más me enfurece. Cuando Abril se marchó, me senté junto a Nicolás en el banco de la celda. Estaba agotado, asustado, pero vi en sus ojos una chispa de fuerza que siempre admiré. ¿Mamá sabe ya algo de esto?, preguntó. Todavía no. Quería resolverlo antes de preocuparla. Va a ponerse del lado de Carlos, siempre lo hace. Tu madre te quiere, Nico, pero a veces el amor nos deja ciegos. Carlos la manipula, murmuró. La hace creer que el problema soy yo, que le falto el respeto, y ella le cree porque... Se interrumpió. ¿Por qué qué? Porque él tiene dinero. Porque desde que papá murió, mamá tiene miedo de quedarse sola. Me dolió escucharlo, pero sabía que decía la verdad. Gabriela, mi nuera, nunca se recuperó del todo de la muerte de mi hija María. Eran muy unidas. Carlos apareció en el momento perfecto, ofreciendo estabilidad económica y emocional. O eso parecía. Vamos a arreglar esto, te lo prometo, Nicolás. Y después tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre todo lo que ha pasado en esa casa. El tiempo avanzó a paso de tortuga en la comisaría. Camacho se asomaba de vez en cuando, lanzando miradas inquietas. Carlos seguía en la sala de espera, hablando en voz baja por el teléfono. Casi 2 horas más tarde, la puerta principal se abrió. Entró Abril acompañada de una mujer mayor, de gesto severo, la fiscal de distrito Melina Moya. La reconocí enseguida. Su fama de incorruptible la precedía. Detrás de ellas venía una anciana bajita sosteniendo un celular. La señora Cárdenas, sin duda. La expresión de Camacho se transformó en puro pánico al ver a la fiscal. Carlos se levantó, confundido por ese giro inesperado. «Inspector Camacho», dijo la fiscal Moya con voz firme. «La teniente Robles me ha informado de posibles irregularidades en este caso. Muéstreme de inmediato el expediente y el video». Mientras un Camacho visiblemente nervioso conducía a la fiscal a su despacho, Abril se acercó a nuestra celda. «Encontramos algo», me susurró. La señora Cárdenas tenía grabaciones de hace 3 días en las que se ve a Carlos empujando a Nicolás contra la puerta, y lo mejor es que tiene audio donde se le escucha amenazándolo. La esperanza me llenó el pecho. Por primera vez desde que había llegado sentí que las cosas podían salir bien. El sistema está podrido, lo sé mejor que nadie, pero todavía hay gente como Abril y la fiscal Moya que pelea por la justicia. «Gracias», le dije a Abril con el corazón en la garganta. Ella sonrió apenas. «No me dé las gracias todavía, inspector. La noche es joven y esta batalla acaba de empezar». La fiscal Moya pasó más de 1 hora encerrada en el despacho de Camacho. A través de las persianas vi gestos tensos, documentos señalados con el dedo, miradas severas. Carlos se quedó en la sala de espera, revisando el móvil una y otra vez. Lo observé intentar mantener la compostura, pero la pierna derecha le temblaba sin parar, traicionando su ansiedad. La señora Cárdenas se acercó a la celda con Abril. Era una mujer pequeña, de unos 70 años,
pero con los ojos agudos de quien ha visto mucho. «Así que usted es el abuelo», dijo sin rodeos. «El chico siempre habla bien de usted». «Gracias por venir, señora». «Cárdenas», me corrigió. «Y no me dé las gracias. Ese hombre», señaló con discreción a Carlos, «es un demonio disfrazado. Lo he visto. Sé cómo cambia cuando cree que nadie lo está mirando». Nicolás la miró con gratitud evidente. La señora Cárdenas le guiñó un ojo. «Te traje una dona, muchacho, pero estos policías no me dejaron dártela. Dijeron que igual llevaba una lima dentro». Soltó una risita corta. «Como si yo supiera hacer esas cosas». La puerta del despacho se abrió por fin. La fiscal Moya salió primero, con el rostro serio. Camacho la siguió, visiblemente incómodo. La fiscal se acercó a nuestra celda. «Señor Andrade», se presentó. «Soy la fiscal de distrito Melina Moya». Su voz era firme, pero no hostil. «Hemos revisado el expediente y he encontrado irregularidades graves en el procedimiento». Carlos se levantó, acercándose con rapidez. «Fiscal Moya, un placer conocerla. Soy Carlos Valle. Confío en que hará justicia en este lamentable incidente». La fiscal apenas le dedicó una mirada. «Señor Valle, le sugiero que contacte de inmediato con un abogado». «¿Un abogado? Pero la víctima soy yo». «Eso está por verse», respondió ella con sequedad. «Teniente Robles, ponga en libertad al señor Alvarado. Su detención no se ajustó a los protocolos establecidos». Abril no ocultó su satisfacción mientras abría la celda. Nicolás me miró sin creérselo. «¿Puedo irme?» «Sí», confirmó la fiscal. «Pero necesito que tanto usted como su abuelo estén disponibles para ampliar sus declaraciones». Carlos se adelantó, visiblemente alterado. «Esto es inaceptable. ¿Va a dejar libre a mi agresor? ¿Qué clase de justicia es esta?» «Señor Valle», la voz de la fiscal se afiló. «Las grabaciones que hemos revisado muestran una versión muy distinta de los hechos. Manipular pruebas es un delito federal. Si quiere evitar cargos aún más graves, le recomiendo moderar el tono y cooperar plenamente con la investigación». Carlos palideció. Miró a Camacho, que evitó su mirada, consciente de que el barco se hundía. «Inspector Camacho», continuó la fiscal, «queda usted suspendido temporalmente de sus funciones hasta que concluya la investigación interna. Entregue su placa y arma al agente de servicio». El rostro de Camacho se crispó en una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «Es un error, fiscal. Mis procedimientos fueron los reglamentarios». Sus procedimientos incluyeron aceptar pruebas manipuladas y omitir información crucial en el informe. La evaluación médica del señor Alvarado contradice directamente su versión de los hechos. La fiscal no elevó la voz, pero cada palabra cayó como un martillazo. «La teniente Robles queda a cargo de esta comisaría hasta nuevo aviso. Salimos de la comisaría justo cuando el cielo empezaba a aclararse. El aire fresco de la mañana resultó casi purificador después de tantas horas en ese ambiente opresivo. Nicolás caminaba a mi lado en silencio, exhausto, pero aliviado. «¿A dónde vamos, abuelo?» «A mi casa. No puedes volver a la tuya. No por ahora». En el coche noté cómo Nicolás se relajaba poco a poco. El silencio entre nosotros era cómodo, pero sabíamos que teníamos mucho de qué hablar. «Esto no ha terminado, ¿verdad?», preguntó al fin. «No, Nicolás. Esto solo está empezando». En casa le preparé un café mientras él se daba una ducha rápida. Le presté ropa vieja de cuando mi hijo Daniel, su padre, vivía conmigo. Le quedaba un poco grande, pero serviría. Sentados en la cocina con las tazas humeantes delante, por fin tuvimos esa conversación pendiente. «¿Desde cuándo lleva pasando esto, Nico?», pregunté. Mi nieto se quedó mirando el café. «Desde poco después de que se casó con mamá. Al principio eran solo gritos, humillaciones pequeñas. Me decía que era un flojo, que no ayudaba en casa, que gastaba demasiado». «¿Tu madre lo sabía?».
Siempre lo hacía cuando ella no estaba. Y cuando se lo contaba, Carlos lo negaba todo. Decía que yo exageraba o que me inventaba cosas para separarlos. Nicolás tragó saliva. Con el tiempo, mamá dejó de creerme. ¿Y cuándo pasaron de las palabras a los golpes? Hace como 6 meses. Llegó borracho, furioso porque había perdido dinero en una inversión. Dijo que yo era una mala suerte, que desde que yo estaba en su vida todo le salía mal. La voz se le quebró. Me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo. Luego lloró, me pidió perdón, me dio dinero para que no dijera nada. Sentí la rabia subir, pero me obligué a mantener la calma. ¿Por qué no me llamaste entonces? Pensé que podía manejarlo y me daba miedo que si lo denunciaba mamá sufriera. Parecía feliz por primera vez desde que papá murió. El teléfono interrumpió nuestra charla. Era Gabriela, la madre de Nicolás. ¿Papá? Sonaba alterada. Carlos acaba de llamarme histérico. Dice que Nicolás lo atacó y que tú te metiste para sacarlo de la comisaría. ¿Qué está pasando? Le expliqué la situación con la mayor serenidad posible, pero Gabriela se mostró escéptica. Yo conozco a Carlos, papá. No es el monstruo que estás describiendo. No has visto a tu hijo. Tiene un ojo morado y la ceja abierta. ¿Vas a decirme que también se lo hizo él solo? El silencio al otro lado de la línea lo dijo todo. Una parte de ella sospechaba, pero había preferido no mirar. Voy para allá, dijo al fin. Quiero hablar con Nicolás. Al colgar, me encontré con la mirada inquieta de mi nieto. ¿Mamá viene? Sí. Pero no te preocupes. No voy a dejar que te lleve de vuelta a esa casa. Mientras esperábamos, Nicolás se quedó dormido en el sofá. Lo miré, recordando cuando era apenas un niño corriendo por ese mismo salón, persiguiendo a su padre. Daniel murió cuando Nicolás tenía 8 años, en un accidente en la autopista, tan absurdo y repentino como suelen ser estas tragedias. Gabriela se derrumbó, y Nicolás creció prácticamente sin figura paterna. El timbre sonó poco después del mediodía. Gabriela estaba pálida, con ojeras marcadas. Para mi sorpresa, Carlos estaba a su lado. ¿Qué hace él aquí?, pregunté sin ocultar la hostilidad. Es mi esposo, papá, y tenemos que resolver esto en familia. Una familia no le pega a sus miembros, Gabriela. Carlos dio un paso al frente, con su mejor cara de hombre preocupado. Señor Andrade, entiendo su preocupación. Fue un malentendido anoche. Las cosas se salieron de control, pero le aseguro que jamás heriría intencionadamente a Nicolás. Ahorra el discurso, Valle. La fiscal tiene pruebas de tus agresiones previas. Carlos palideció por un instante, pero se recompuso rápido. Esa vieja entrometida tergiversó las cosas. Cualquier contacto físico con Nicolás ha sido meramente disciplinario. ¿Disciplinario? La voz de Abril nos sorprendió a todos. Estaba justo en el umbral de la puerta, con el uniforme puesto y la expresión seria. No la había oído llegar. Teniente Robles, balbuceó Carlos. No la esperábamos aquí. Evidentemente, replicó ella, avanzando. Señor Valle, tengo una orden para incautar los dispositivos electrónicos de su casa, incluyendo el sistema de videovigilancia. Necesitamos recuperar las grabaciones originales. Esto es una invasión de mi privacidad, protestó Carlos. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de esta orden firmada por la jueza Miranda Espinosa. Abril le mostró el documento. Además, la fiscal ha solicitado que se presente esta tarde a prestar declaración formal. Gabriela me miró, confundida y asustada. Papá, ¿qué está pasando? El ruido despertó a Nicolás, que apareció en la puerta, frotándose los ojos. Al ver a su madre, corrió a abrazarla. Cuando vio a Carlos, se quedó paralizado. ¿Qué hace aquí? Nicolás, tenemos que hablar, dijo Gabriela intentando sonar conciliadora. Carlos dice que todo fue un malentendido. ¿Un malentendido? Nicolás se apartó. Me pegó, mamá, como lo ha hecho muchas veces cuando tú no estás. Y luego me amenaza para que no diga nada.
Carlos avanzó hacia él con gesto amenazante. «Deja de mentir, mocoso ingrato. Después de todo lo que he hecho por ti y por tu madre». «Señor Valle», lo interrumpió Abril poniéndose entre ellos, «le sugiero que mantenga la distancia con el señor Alvarado. Cualquier intento de intimidación se añadirá a los cargos existentes». Carlos le lanzó una mirada llena de odio contenido, pero se echó atrás. «Esto no ha terminado. Tengo amigos poderosos, contactos». «Sus contactos también están siendo investigados», replicó Abril, incluida su relación con el inspector Camacho y ciertos funcionarios de la alcaldía. Carlos miró a Gabriela. «¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que destruyan nuestra familia por las mentiras de tu hijo?» Gabriela parecía desgarrada entre dos lealtades. Miró a Nicolás, luego a Carlos y finalmente a mí. «Necesito ver esas grabaciones», murmuró con la voz rota. «Necesito saber la verdad». «La verdad la tienes delante», le dije, señalando las heridas de Nicolás. «Solo tienes que abrir los ojos». Carlos se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. Su rostro cambió, abandonando la máscara de hombre razonable. «Tú te lo buscaste, viejo metiche. Si crees que esto va a terminar bien para ti o para el mocoso, estás muy equivocado». Se dio media vuelta y se dirigió hacia su coche, ignorando los llamados de Abril para que acudiera a declarar. «Déjalo ir, teniente», dije. «No llegará muy lejos». Gabriela entró en la casa abrazando a Nicolás con fuerza. Abril se quedó un momento conmigo en la puerta. «Debería haberse presentado voluntariamente», comentó. «Ahora tendré que arrestarlo». «¿Lo hará?» «Es demasiado arrogante para creer que está en problemas de verdad. Está subestimando la gravedad de esto. Encontramos más videos en el celular de la señora Cárdenas, episodios de maltrato de meses atrás». «¿La fiscal tiene todo eso?» «Todo, y está furiosa. Pocas cosas enfurecen más a Melina Moya que el maltrato infantil y la corrupción policial». Abril me miró con seriedad. «Vigile a su nieto, inspector. Hombres como él se vuelven más peligrosos cuando sienten que están perdiendo el control». Tras la marcha de Abril, entré en casa. Gabriela estaba sentada en el sofá, la cabeza entre las manos. Nicolás estaba en la cocina preparándole un té. «¿Cómo no lo vi?», susurró ella cuando me senté a su lado. «¿Cómo pude estar tan ciega?». «El amor a veces nos ciega», respondí suavemente. «Y Carlos es un buen manipulador. No eres la primera ni serás la última en caer con alguien así». «Mi propio hijo», sollozó. «Mi niño, y no lo protegí». «Puedes protegerlo ahora», dije, dejando a Carlos, testificando contra él. Gabriela me miró, y vi cómo crecía una determinación nueva en sus ojos. «Lo haré. No volverá a ponerle una mano encima». Las siguientes horas transcurrieron en una extraña calma. Nicolás y Gabriela hablaron largo rato en la habitación de invitados. Yo intenté ocuparme cocinando, aunque nadie tenía realmente apetito. El teléfono sonó varias veces. La fiscal, la teniente Robles, incluso un par de periodistas que se habían enterado del caso. A todos les dije lo mismo: hablaríamos después de descansar. Al anochecer, cuando Nicolás por fin se quedó dormido, Gabriela se sentó conmigo en el porche. «Nunca imaginé que esto terminaría así», dijo mirando las estrellas. «Cuando conocí a Carlos parecía tan perfecto, atento, cariñoso, estable. Los manipuladores siempre parecen perfectos al principio». Había señales, admitió. Comentarios controladores, celos sin explicación, mentiras pequeñas, pero me convencí de que no eran importantes. «¿Qué harás ahora?» «Divorciarme, obviamente, testificar contra él, intentar reparar mi relación con Nicolás». Suspiró hondo. «Va a ser un proceso largo». «Estaré aquí para apoyarlos a los dos», la aseguré. En ese momento mi celular vibró. Era un mensaje de Abril. Carlos no se presentó a declarar. Se emitió orden de detención. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un hombre como Carlos, acorralado,
Es peligroso. ¿Pasa algo?, preguntó Gabriela al notar mi expresión. Nada importante. Mentí, sin querer preocuparla más. Deberías descansar. Aquella noche dormí a trompicones, despertando con cualquier ruido. A las 5 de la mañana sonó el teléfono. Era Abril de nuevo. Encontramos el coche de Carlos abandonado cerca del aeropuerto, me informó. Pero no hay registro de que haya tomado un vuelo. Creemos que puede estar usando documentos falsos o que alguien lo está ayudando a esconderse. ¿Revisaron sus cuentas bancarias? Están congeladas desde anoche y tenemos vigilancia en todas sus propiedades conocidas. Vigilen también a Camacho. Si alguien sabe dónde se esconde Carlos, es él. Camacho está bajo vigilancia constante. Colgué y me quedé mirando por la ventana. La luz del amanecer comenzaba a iluminar la calle vacía. Todo parecía tranquilo, pero no podía quitarme la sensación de que esa calma era solo el preludio de algo peor. Pasaron 2 días sin noticias de Carlos. Nicolás empezó a relajarse, incluso sonreía a ratos. Gabriela presentó la demanda de divorcio y una denuncia formal por violencia doméstica. La fiscal Moya me informó de que la investigación se había ampliado. Al parecer, Carlos estaba implicado en negocios turbios con varios funcionarios municipales, incluyendo sobornos y tráfico de influencias. La mañana del tercer día, Gabriela decidió volver brevemente a su casa para recoger algunas cosas. Insistí en acompañarla, pero ella se negó. La policía tuvo vigilada la casa toda la noche, dijo. Carlos no está allí. Además, iré con un agente. Estaré bien. Algo dentro de mí me decía que era mala idea, pero no quería parecer sobreprotector. Llámame cuando llegues y antes de volver, le pedí. Te lo prometo. Nicolás y yo nos quedamos en casa jugando ajedrez para distraernos. Es bueno en el juego, calculador y paciente. Me recordaba a su padre. Sonó el teléfono y contesté, esperando oír la voz de Gabriela. En cambio, era Carlos. Escúchame bien, viejo. Su voz sonaba agitada, frenética. Tengo a tu nuera conmigo. Si quieres volver a verla, trae a Nicolás al almacén abandonado de la Avenida Industrial 54. 1 hora. Solo ustedes 2. Si veo un solo policía, Gabriela pagará las consecuencias. Carlos, no seas idiota. 1 hora, gritó y colgó. Miré a Nicolás, que había entendido la gravedad de la situación solo con ver mi cara. No podía decirle toda la verdad, pero tampoco podía mentirle. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Es mamá? Tu madre está bien. Intenté sonar convincente. Pero necesito que te quedes aquí mientras resuelvo algo importante. Es Carlos, ¿verdad? Su intuición me sorprendió. ¿Qué hizo? En ese momento sonó de nuevo el teléfono. Era Abril. Inspector, tenemos un problema. Gabriela nunca llegó a su casa. El agente que debía acompañarla apareció inconsciente en el coche patrulla. Carlos la tiene, dije sin rodeos. Acaba de llamarme. Quiere que lleve a Nicolás a un almacén en la Avenida Industrial en 1 hora o la lastimará. No vaya solo, inspector. Es una trampa. Lo sé, pero no puedo arriesgar la vida de mi nuera. Consígueme la dirección exacta. Envío unidades de paisano. Le di los detalles y colgué. Nicolás me observaba fijamente. Voy contigo, dijo con firmeza. Ni hablar. Es demasiado peligroso. Es mi mamá, abuelo, y esto es culpa mía. No es culpa tuya, Nicolás. Nada de esto lo es. Si no me llevas, iré por mi cuenta. Su determinación era absoluta. Lo miré, sopesando la situación. Si lo dejaba, seguramente intentaría seguirme, poniéndose aún más en peligro. Si lo llevaba, al menos podría intentar protegerlo. Está bien, cedí al fin. Pero harás exactamente lo que yo diga. Sin preguntas. ¿Entendido? Asintió con gravedad. Entendido. Mientras nos preparábamos para salir, no pude evitar pensar que nos dirigíamos hacia la parte más oscura de esta historia. Pero también sabía que a veces hay que atravesar la oscuridad
para que finalmente llegue la luz. El trayecto hasta el almacén se hizo eterno. Conduje en silencio, con Nicolás a mi lado. Tenía las manos ligeramente temblorosas, pero en su mirada había una determinación que me recordaba a Daniel. Antes de salir de casa, había metido mi vieja pistola de servicio en la parte trasera del pantalón. Había esperado no tener que usarla nunca más, pero la vida tiene maneras crueles de cambiar nuestros planes. ¿Tienes un plan?, preguntó Nicolás, rompiendo el silencio. La teniente Robles está enviando unidades encubiertas. No estaremos solos. ¿Y si llegan tarde? ¿Y si Carlos ve a la policía y le hace daño a mamá? No tenía una respuesta tranquilizadora, así que le dije la verdad. Haremos todo lo posible para que eso no ocurra. Mi celular vibró con un mensaje de Abril. Equipos en posición en 15 minutos. Esperen antes de entrar. Pero no teníamos 15 minutos. Al llegar a la avenida industrial, vi el almacén abandonado al final de la calle. Un edificio de ladrillo rojo, ventanas rotas y grafitis por todas partes. Un lugar perfecto para una emboscada. Aparqué a una cuadra observando los alrededores. No se veían otros vehículos, pero distinguí un sedán negro con cristales tintados cerca de la entrada lateral. Debía ser el coche de Carlos. «Quédate aquí», le dije a Nicolás. «Voy a echar un vistazo primero». «Abuelo», él dijo que los dos teníamos que ir. «Lo sé, pero no pienso ponerte en la línea de fuego». «Ya estoy en peligro», respondió con una madurez que me desarmó. «Y mamá también. No puedes protegernos a los dos si me dejas aquí». Tenía razón, y admitirlo me dolió. Antes de que pudiera contestar, sonó otra vez el teléfono. Era Carlos. «Veo que ya llegaste. Entra ahora mismo o tu nuera lo pagará. Vamos para allá». «Carlos, no hagas una locura. Tienes 2 minutos», y colgó. Miré a Nicolás, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarme. «Te quedas detrás de mí en todo momento. ¿Entendido?» «Sí», asintió, serio. Caminamos hacia el almacén, cada paso más pesado que el anterior. La puerta principal estaba entornada y chirrió de forma siniestra cuando la empujé. Dentro estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba por las ventanas mugrientas y algunos tragaluces. «¡Carlos!», llamé, intentando mantener la voz firme. «Estamos aquí. Al fondo, Eduardo. Los dos. Vengan». Avanzamos entre cajas y maquinaria oxidada. El olor a humedad y óxido llenaba el ambiente. Llegamos a un espacio más amplio y los vi. Carlos estaba de pie, sujetando a Gabriela por el brazo. Ella tenía la cara llena de lágrimas, pero parecía ilesa. «¡Mamá!», gritó Nicolás, intentando correr hacia ella. Lo detuve con el brazo. «Despacio», le susurré. Luego, a Carlos. «Ya estamos aquí. Suelta a mi nuera». Carlos soltó una carcajada amarga. «¿Crees que es tan fácil, viejo? Me arruinaste la vida, la reputación, el negocio. Todo está en peligro por tu culpa». «Tú mismo te lo hiciste», respondí. «Nadie te obligó a pegarle a un niño». Ese mocoso necesitaba disciplina. Apretó más el brazo de Gabriela, haciéndola quejarse. «Y tú, viejo entrometido, no tenías derecho a meterte en mi familia». «Déjame ir, Carlos», suplicó ella. «Solo estás empeorando las cosas». «Cállate», la sacudió. «Tú también me traicionaste, después de todo lo que hice por ti y por tu hijo malagradecido». Evalué la situación. Carlos se veía cada vez más descontrolado. Tenía en los ojos el brillo febril de un animal acorralado. No le veía ningún arma, pero eso no significaba que no la tuviera. «¿Qué quieres, Carlos?», pregunté, intentando ganar tiempo. Las unidades de Abril necesitaban unos minutos más. «Quiero mi vida de vuelta», respondió con la voz quebrada. «Quiero que retiren los cargos. Quiero que la fiscal deje de investigar mis negocios. Y quiero que este mocoso», señaló a Nicolás, «se retracte de todas sus mentiras». «No son mentiras», dijo Nicolás, sorprendentemente sereno. «Y tienes razón en una cosa, arruinaste tu propia vida. Cada vez que me pegaste,
Cada vez que me amenazaste, cada vez que manipulaste a mamá, cavaste tu propia tumba. Carlos soltó a Gabriela y se lanzó hacia Nicolás. Ese era el momento que esperaba. Me interpuse rápido. Ni se te ocurra tocarlo. ¿O qué, viejo? ¿Qué vas a hacer? Me empujó, subestimando mi fuerza. No me moví ni un centímetro. Aléjate de mi familia. Lo advertí, sintiendo la pistola contra la espalda baja. Carlos sonrió, una sonrisa sin rastro de humanidad. ¿Tu familia? Qué tierno. El viejo policía protegiendo a los suyos. Hizo ademán de apartarse, pero de pronto giró y lanzó un puñetazo que apenas alcancé a esquivar. El movimiento brusco me hizo retroceder un paso, dándole tiempo para sacar algo de la cintura. Un revólver. Me apuntó directo al pecho. Ahora vamos a hablar en serio, dijo con una calma escalofriante. Tú y yo sabemos cómo funciona esto, Eduardo. Hombres como nosotros entienden el lenguaje del poder. Baja el arma, Carlos. La policía viene en camino. Claro que viene, los estaba esperando. Sonrió de nuevo. Pero para cuando lleguen nosotros ya habremos arreglado nuestras cuentas. Gabriela aprovechó la distracción para correr hacia Nicolás y abrazarlo. Carlos los miró con desprecio. Mira qué familia tan feliz. ¡Qué conmovedor! Carlos, intenté razonarlo. Aún puedes salir de esto. Baja el arma. Entrégate. Coopera con la fiscal. Tal vez consigas un acuerdo. ¿Un acuerdo? Rió. No, Eduardo. Hombres como yo no hacemos acuerdos. O ganamos o... Dejó la frase en el aire, pero su mirada lo dijo todo. Escuché un ruido leve detrás de mí. Alguien había entrado. Mantuve el rostro neutro para no alertar a Carlos. Deja que Gabriela y Nicolás se vayan, propuse. Esto es entre tú y yo. No, negó, moviendo el arma. Ellos también forman parte. Son mi seguro. El ruido se hizo más evidente. Carlos se tensó mirando hacia las sombras. ¿Quién anda ahí? ¿Sal o disparo? Aproveché su distracción para colocarme aún más delante de Nicolás y Gabriela. Si disparaba, tendría que hacerlo a través de mí. Policía. La voz de Abril resonó en el almacén. Suelte el arma, señor Valle. Carlos parecía sorprendido, pero no asustado. Teniente Robles. Qué predecible. ¿Vino sola o trajo refuerzos? Está rodeado, Valle. No tiene salida. Siempre hay salidas, teniente. Ajustó la postura, firmando el agarre del revólver. Solo hace falta el incentivo correcto. Busqué con la mirada entre las sombras, hasta localizar a Abril, semioculta tras una columna apuntando a Carlos. Déjelos ir, Carlos, ordenó ella. Más unidades están llegando. En minutos este lugar estará lleno de agentes. Entonces no tenemos mucho tiempo, replicó él. De pronto nos apuntó a Nicolás. O me dejan salir de aquí, o el chico paga por todo. Todo ocurrió en un instante. Sin pensar, me lancé contra Carlos justo cuando apretaba el gatillo. El disparo retumbó en el almacén. Sentí un dolor agudo en el hombro, pero logré tirarlo al suelo. El arma salió despedida, deslizando sobre el cemento. Abril salió de las sombras corriendo hacia nosotros. Gabriela gritó, abrazando a Nicolás, que estaba ileso. Carlos y yo forcejeamos en el suelo. A pesar de mi edad, la adrenalina me dio fuerzas para mantenerlo inmovilizado hasta que Abril llegó y le puso las esposas. ¿Está bien, inspector?, preguntó al ver la sangre en mi camisa. Es solo un rasguño, mentí, mientras el dolor se intensificaba. Ocúpate de él. Más agentes entraron en el almacén, asegurando el lugar. Uno se acercó con un botiquín mientras se llevaban a Carlos a la fuerza, gritando amenazas e insultos. Esto no se acaba aquí, vociferaba. Tengo amigos poderosos, me vengaré de todos ustedes. Gabriela y Nicolás corrieron hacia mí, preocupados por la herida. Abuelo, estás sangrando mucho, dijo Nicolás con los ojos llenos de lágrimas. He tenido peores, intenté tranquilizarlo, aunque el dolor era intenso. Viene una ambulancia, me informó Abril. Aguante, inspector.
El paramédico presionó la herida mientras yo miraba a mi familia. A pesar del terror vivido, vi alivio en sus rostros. Carlos ya no podía hacerles daño. En la ambulancia, con Gabriela y Nicolás a mi lado, sentí una extraña paz. La herida dolía, pero era recordatorio de que seguíamos vivos, de que habíamos sobrevivido a aquella pesadilla. «Gracias, papá», susurró Gabriela, apretándome la mano, «por salvarnos». «Siempre lo haré», respondí notando el efecto del sedante. «Siempre estaré ahí para ustedes». Los días en el hospital pasaron lentos. La bala había rozado el hueso del hombro, pero sin causar daños mayores. Los médicos aseguraban que recuperaría toda la movilidad tras unas semanas de rehabilitación. Abril venía a verme con frecuencia, poniéndome al día del caso. Carlos se enfrentaba a múltiples cargos: secuestro, agresión agravada, maltrato infantil, intento de homicidio, obstrucción a la justicia. La lista era larga. Camacho también había sido acusado formalmente de encubrimiento y manipulación de pruebas. La fiscal Moya amplió la investigación y sacó a la luz una red de corrupción que involucraba a varios funcionarios de la ciudad. Una tarde, mientras Nicolás me ayudaba con la bandeja de comida del hospital, lo noté pensativo. «¿En qué piensas, hijo?» «En todo lo que pasó», respondió. «En cómo una sola persona puede hacer tanto daño». «Algunos hombres confunden poder con derecho a abusar de los demás», le dije. «Es una lección dura, pero importante». «Creo que quiero estudiar derecho», dijo de repente. «Quiero ayudar a gente como nosotros, gente que se enfrenta a injusticias». Sonreí, sintiendo un orgullo inmenso. «Serás un excelente abogado, Nicolás». «Es gracias a ti, abuelo». Se le humedecieron los ojos. «Si no hubiera tenido el valor de llamarte esa noche». «Pero lo tuviste», lo interrumpí. «Y eso dice mucho del hombre en el que te estás convirtiendo». La puerta se abrió y entró la fiscal Moya. Era la primera vez que la veía desde aquella noche en la comisaría. Se la notaba cansada pero satisfecha. «Inspector Andrade, me alegra verlo recuperándose». «Fiscal Moya, qué sorpresa». «Vine a informarle personalmente. El juez ha negado la libertad bajo fianza a Carlos Valle. Permanecerá en prisión hasta el juicio». «¿Y Camacho?» «También está en custodia. Está cooperando y aportando información sobre toda la red de corrupción». La fiscal miró a Nicolás. «Su testimonio será crucial, joven. ¿Cree que podrá hacerlo?» Nicolás asintió con firmeza. «Estoy listo». «Bien, porque lo que usted ha vivido, por desgracia, no es un caso aislado». La fiscal se sentó al borde de la cama. «Estamos implementando un nuevo protocolo en la Fiscalía precisamente para evitar la manipulación de evidencia digital en casos de violencia doméstica». «¿Un nuevo protocolo?», pregunté intrigado. «Sí», sonrió levemente. «Lo llamaremos Protocolo Andrade, en honor a usted y a su nieto». La noticia me dejó sin palabras. Nicolás me miró con los ojos brillando. «¿Oíste, abuelo? Tu nombre va a formar parte del sistema de justicia». «Nuestro nombre», lo corregí. «Esta victoria es de los dos». La fiscal se levantó. «Los necesitaremos la próxima semana en el tribunal. La teniente Robles pasará a recogerlos». «Allí estaremos», prometió Nicolás. Cuando la fiscal salió, Gabriela entró con café y unos pasteles de la cafetería. Había recuperado algo de color en el rostro, aunque aún se la veía cansada. «¿Buenas noticias?», preguntó al vernos. «Las mejores», contestó Nicolás y le contó lo del protocolo Andrade. Gabriela me miró con una mezcla de gratitud y remordimiento. «Papá, nunca podré agradecerte lo suficiente. Si no hubieras estado ahí». «Pero estuve», respondí con sencillez. «Y siempre estaré». Esa noche, después de que Nicolás y Gabriela se fueran, me quedé solo en la habitación del hospital, reflexionando. Pensé en el terror de la llamada de madrugada, en la impotencia ante Camacho, en el dolor del disparo, pero también en el valor de mi nieto,
en la tenacidad de Abril y en la integridad de la fiscal Moya. El sistema no es perfecto. Está lleno de Camachos y Valle, gente que abusa de su poder. Pero también hay quienes luchan por la justicia y se niegan a mirar hacia otro lado. Mi celular vibró en la mesita. Era un mensaje de Abril. Caso oficialmente cerrado. El juicio será rápido con toda la evidencia que tenemos. Descanse, inspector. Se lo ha ganado. Sonreí en la penumbra de la habitación. Tal vez mi carrera como policía terminó hace años, pero nunca dejé de luchar por lo correcto, y ahora esa lucha tenía un nuevo sentido a través de Nicolás. Cerré los ojos, sintiendo por primera vez en días una verdadera paz. El dolor del hombro era un precio pequeño por la seguridad de mi familia, y saber que nuestra experiencia ayudaría a proteger a otros me llenaba de un orgullo silencioso. Al día siguiente me dieron el alta. Entonces comenzó la verdadera recuperación, no solo de mi herida física, sino de las heridas invisibles que Carlos había dejado en Nicolás y en Gabriela. Sería un camino largo, pero lo recorreríamos juntos como familia. Y pensé en todas esas personas que sufrían en silencio, atrapadas en ciclos de maltrato y miedo. Tal vez, cuando nuestra historia se conociera, le daría a alguien el valor de hacer esa llamada desesperada en mitad de la noche para pedir ayuda, para romper el silencio. Porque a veces todo empieza con el coraje de marcar un número y decir, «Tengo miedo, por favor, ayúdeme». Los pasillos del juzgado estaban abarrotados, pero caminé con determinación, apoyándome en el bastón que los médicos insistieron en que usara al menos un mes más. La herida del hombro había cerrado bien, aunque aún dolía cuando cambiaba el tiempo. Nicolás caminaba a mi lado, alto y sereno. En estas semanas había madurado tanto que a veces me costaba reconocer al adolescente asustado que me llamó aquella noche. Ese día se leería la sentencia. Tras un juicio de 3 semanas, el juez anunciaría el destino de Carlos Valle y de Víctor Camacho. La evidencia de la fiscalía había sido abrumadora, los videos recuperados, las grabaciones de la señora Cárdenas, el valiente testimonio de Nicolás y los peritajes médicos que demostraban el patrón de maltrato. ¿Nervioso?, le pregunté a mi nieto mientras esperábamos fuera de la sala. «Un poco», admitió. «¿Crees que de verdad va a pagar por lo que hizo? La fiscal Moya hizo un trabajo impecable, y tu testimonio fue perfecto, firme, claro, sin contradicciones». Gabriela se nos unió, vestida con un traje formal. Ella también había cambiado en esas semanas, recuperando poco a poco la fortaleza que había perdido. El divorcio avanzaba, y había empezado terapia para trabajar la culpa que aún la perseguía. «La sala está llena», nos informó. «Hay varios periodistas. Este caso ha llamado mucho la atención». Era cierto. Lo que empezó como un caso de violencia doméstica terminó destapando una trama más amplia de corrupción municipal. Varios funcionarios ya habían sido imputados. Las puertas de la sala se abrieron y entramos. Nos sentamos en la primera fila, detrás de la mesa de la fiscalía. Abril ya estaba allí, revisando documentos. Nos saludó con un gesto. Al otro lado, los abogados de Carlos y Camacho murmuraban entre ellos. Sus clientes aún no habían sido conducidos al interior. «En pie», anunció el alguacil cuando entró el juez. Un hombre de unos 60 años, conocido por su rectitud. «Pueden sentarse. Traigan a los acusados». Carlos y Camacho entraron escoltados, con monos naranjas de prisión. Carlos parecía más delgado y había perdido la arrogancia habitual. La expresión hosca le endurecía los rasgos. Nos miró fugazmente y creí ver un destello de odio antes de que apartara la vista. El juez ajustó las gafas y repasó los documentos. Tras considerar todas las pruebas presentadas y las deliberaciones del jurado, este tribunal está listo para dictar sentencia. El silencio fue absoluto. Sentí la mano de Nicolás tensarse en la mía. En la causa del Estado contra Carlos Valle, el jurado lo ha declarado culpable de todos los cargos: violencia doméstica agravada, maltrato infantil, obstrucción a la justicia, secuestro e intento de homicidio. El juez miró directamente a Carlos.
Este tribunal lo sentencia a 22 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. Un murmullo recorrió la sala. Carlos se mantuvo impasible, como si lo hubiera esperado. En cuanto al acusado Víctor Camacho, continuó el juez, habiendo sido declarado culpable de abuso de autoridad, encubrimiento, manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia, se le condena a 12 años de prisión, con posibilidad de revisión a los 8 años, considerando su colaboración con la investigación más amplia de la Fiscalía. Camacho agachó la cabeza, visiblemente devastado. Asimismo, añadió el juez, este tribunal ordena que ambos acusados paguen una reparación económica a las víctimas, cuyo monto se fijará en una posterior audiencia civil. El mazo golpeó, sellando sus destinos. Nicolás exhaló lentamente. Gabriela sollozó en silencio a mi lado. «¡Se levanta la sesión!», declaró el juez. Mientras los guardias se llevaban a Carlos y a Camacho, la fiscal Moya se acercó. «Justicia hecha», dijo con satisfacción profesional. El juez estuvo tan firme como esperábamos. «Gracias por todo, fiscal», le dije con sinceridad. «No me lo agradezca a mí, agradezca a su nieto». Miró a Nicolás con admiración. Su testimonio fue crucial, sobre todo cuando describió el patrón sistemático de maltrato. Muchos adolescentes no habrían tenido esa claridad ni ese valor. Nicolás sonrió con timidez. Solo dije la verdad. A veces, eso es lo más difícil. La fiscal miró el reloj. Debo irme. Tenemos una rueda de prensa en 20 minutos sobre el caso y el nuevo protocolo. ¿Les gustaría acompañarme? Miré a Nicolás y a Gabriela. Creo que necesitamos un momento en privado, respondió ella. Ha sido una mañana intensa. Por supuesto, la teniente Robles tiene sus datos para la ceremonia oficial de presentación del protocolo Andrade, la semana que viene. Cuando la fiscal se fue, nos quedamos unos minutos más en la sala casi vacía. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Nicolás. Aliviado, supongo, pero también raro. Una parte de mí esperaba que se disculpara, que mostrara algo de remordimiento. Hombres como Carlos rara vez reconocen sus errores, le dije. Siempre culpan a los demás. ¿Crees que cambiará en prisión? No lo sé, hijo. Pero lo importante es que ya no puede hacerte daño. Salimos del juzgado por una puerta lateral para evitar a los periodistas. El día estaba luminoso y cálido. Vamos a comer algo, propuso Gabriela. Hay que celebrar. En el restaurante miré a mi familia. Había en ellos una ligereza que no veía desde hacía mucho. Las sombras no habían desaparecido, pero eran menos densas. ¿Ya decidiste a qué universidad vas a postularte?, le pregunté a Nicolás. Estoy viendo la Universidad Estatal, contestó. Tienen un excelente programa de Derecho y la fiscal Moya dijo que podría recomendarme para un programa especial de mentoría. Es una gran oportunidad, dijo Gabriela, orgullosa, y yo acabo de conseguir un trabajo nuevo. Empiezo el mes que viene como supervisora en la empresa. Todo va encajando, brindé levantando el vaso. Por los nuevos comienzos. Brindamos, y por un momento el pasado pareció un país lejano del que habíamos conseguido escapar. Las semanas siguientes encontraron su propio ritmo. Mi hombro mejoró lo suficiente como para dejar el bastón. Nicolás preparó sus solicitudes a la universidad con entusiasmo renovado. Gabriela pasaba más tiempo en mi casa que en su nuevo departamento. Una tarde recibí una llamada de Abril. «Inspector, ya tenemos fecha para la presentación oficial del protocolo Andrade. Este viernes, a las 11 de la mañana, en el auditorio principal. La fiscal querría que usted y Nicolás dijeran unas palabras sobre su experiencia». Cuando se lo conté a Nicolás, vi la emoción en su mirada. «Es una oportunidad para ayudar a otras personas que estén pasando lo mismo», dijo. El día de la presentación el auditorio estaba lleno, policías, fiscales, jueces. La fiscal Moya explicó el nuevo protocolo, un conjunto de procedimientos para garantizar la integridad de la evidencia digital en casos de violencia doméstica y maltrato infantil.
Incluía verificación de metadatos, una cadena de custodia reforzada y análisis forense independiente. Este protocolo nació de un caso que reveló fallos graves en nuestro sistema, explicó. Cuando llegó mi turno, me puse en pie. Durante 35 años fui inspector de policía. Comencé. Creía conocer el sistema, sus fortalezas y sus debilidades. Pero solo cuando mi propio nieto quedó atrapado en ese sistema, entendí de verdad lo vulnerables que son las víctimas de maltrato en su interior. Conté brevemente nuestra historia, resaltando el apoyo crucial de personas como Abril y la fiscal Moya. Cuando Nicolás tomó el micrófono, su voz sonó clara y firme. Habló directamente a los jóvenes presentes, describiendo las señales sutiles de maltrato que ignoró, la manipulación psicológica, el miedo. Si están pasando por algo parecido, sepan que no están solos, dijo. Hay gente que les va a creer, solo tienen que dar el primer paso, hacer esa llamada, como hice yo. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso atronador. Pasaron los meses. Nicolás fue aceptado en la universidad estatal. Gabriela finalizó el divorcio. Yo retomé mis viejas aficiones. Una tarde, casi un año después de aquella noche, recibí un sobre oficial. El recurso de apelación de Carlos había sido rechazado. No se lo mencioné a Nicolás ni a Gabriela. No veía sentido en perturbar la paz que tanto les había costado conseguir. A la mañana siguiente, Nicolás vino a desayunar. Estaba en vacaciones y ahora hacía voluntariado como mentor de otros jóvenes supervivientes. «Tengo algo que enseñarte», dijo, sacando una hoja de la mochila. Era una carta de aceptación para un programa de verano en Derecho. «Es impresionante, Nicolás. La fiscal Moya me recomendó», explicó. «Dice que tengo potencial para trabajar algún día en la unidad de violencia doméstica. El camino que había elegido no sería fácil, pero veía en él una fuerza nueva, una resistencia nacida de su propio dolor. ¿Sabes qué es lo raro, abuelo?», añadió. «A veces pienso en Carlos y ya no siento miedo ni odio, solo lástima». «Eso también forma parte de sanar», le respondí. «¿Y tú? ¿Todavía lo odias?». Me lo pensé un momento. «Digamos que no pierdo energía en él. Prefiero dedicarla a ti, a nuestra familia, a las cosas buenas que salieron de todo esto». Y era verdad. El protocolo Andrade se estaba adoptando en otros estados. Nicolás había descubierto su vocación. Gabriela había recuperado su vida. Ese fin de semana hicimos una pequeña celebración en mi casa. Gabriela trajo comida, Nicolás llevó amigos del grupo de apoyo y la señora Cárdenas apareció con una caja de donas. Mientras contemplaba a esa nueva familia ampliada, Abril se acercó. «¿Sabía que otros 3 estados están adoptando el protocolo?», me dijo, «y lo están considerando a nivel nacional. Ah, y me ascendieron a capitana. Enhorabuena, capitana. Bien merecido». «Gracias, inspector. Le debo parte de esto a usted y a Nicolás». Mientras la reunión seguía, salí un momento al porche. El cielo comenzaba a teñirse de naranja. Pensé en los contrastes. Mientras nosotros celebrábamos, Carlos cumplía su condena. Mientras Nicolás construía un futuro, la carrera de Camacho se desmoronaba. No sentí satisfacción, solo la certeza de que la justicia, aunque imperfecta y lenta, había llegado. Nicolás salió a buscarme. «¿Todo bien, abuelo? Te estás perdiendo el postre». «Solo pensaba», dije, pasándole un brazo por los hombros, «en lo orgulloso que estoy de ti, del hombre en el que te has convertido». «Gracias a ti», respondió, apoyando la cabeza en mi hombro bueno. «Si no hubiera hecho aquella llamada, pero la hiciste, y eso lo cambió todo». Volvimos juntos al interior. Gabriela nos recibió con una sonrisa, con una ligereza en el rostro que me recordó a la joven que conocí antes de que la vida la golpeara tan duro. Mientras comíamos el postre, pensé en todos esos teléfonos que suenan en mitad de la noche, en las voces temblorosas pidiendo ayuda. La historia que empezó con una llamada desesperada no terminó en cuento de hadas. La vida real rara vez los ofrece.
pero nos dio algo igual de valioso: la oportunidad de convertir el dolor en propósito, el miedo en determinación y una experiencia traumática en un legado que protegerá a muchos otros. Y quizá, al final, esa sea la victoria más importante de todas. Si mi historia te ha conmovido y quieres saber qué ocurrió después, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Recuerda, tu apoyo con un me gusta y un comentario puede salvar otras vidas, igual que salvó la de mi nieto.